¿Cuál es la aportación de valor que el sector privado realiza en la cooperación público-privada al sistema público? Después hablar también del papel que tiene la contratación pública. Identificaremos los principales riesgos y retos de la cooperación público-privada y acabaré mi intervención hablando de cuál es el ecosistema, cuáles son las condiciones que se han de desarrollar para que la cooperación público-privada pueda desplegar la potencialidad que tiene, minimizando a la vez estos retos que habremos identificado. Cuando hablamos de cooperación público-privada, entendemos desde el Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de SADE que es la acción conjunta entre organizaciones públicas y privadas para crear valor público. ¿Qué es el valor público? El valor público es la capacidad de dar respuestas efectivas a las necesidades sociales, a las necesidades colectivas que han sido identificadas en base a un proceso de legitimación democrática. Por lo tanto, lo importante que son organizaciones distintas que pertenecen a ecosistemas diferentes, pero que se pueden complementar, es decir, que unen sus talentos para dar respuesta a los ciudadanos. Pensamos que el mercado y el Estado se necesitan mutuamente. Lo que pasa es que el efecto del mercado sobre el bienestar de la sociedad no es automático, necesita de la acción del gobierno para conducir y dinamizar sus fuerzas y para poder generar un estado de bienestar. Las modalidades de cooperación público-privada. Decíamos que es la creación de valor público y este valor público básicamente se puede crear a través de tres grandes modalidades. La primera, el Estado lo que hace en la regulación es definir las reglas de juego. Le impone las reglas de juego al operador privado, lo que llamamos los mercados regulados. Aquí tendríamos los mercados del sector energético, del sector de las tecnologías de la información, todo lo que hace referencia a los permisos de conducir, por ejemplo. Otra gran modalidad es lo que llamamos las externalizaciones. Aquí el sector público lo que hace es crear valor público con el tejido empresarial a través de la transacción, a través de la contratación, a través del encargo de la producción de bienes y servicios públicos. Tendríamos todo lo que hace referencia a centros de día, residencias, servicios de atención domiciliaria, guarderías, etcétera, etcétera. Y también englobaríamos las subvenciones, los conciertos y aquellas concesiones que son de tiempo limitado y que no hay transferencia de riesgo. La tercera gran modalidad para crear este valor público es cuando el Estado lo que hace es establece una alianza estratégica con el tejido empresarial a través de lo que llamamos los partenariados público-privados. Aquí lo que hacemos ya es compartir recursos y compartir riesgos. Los partenariados público-privados pueden ser contractuales o institucionales. Los contractuales son aquellos que son de larga duración y básicamente donde hay transferencia de riesgo, y en España una de las fórmulas más utilizadas es la concesión. Y después tendríamos los partenariados institucionales, que es cuando ya creamos una personalidad jurídica diferente. Aquí ya no hablamos de larga duración, sino de duración indefinida. Y tendríamos las empresas de economía mixta o los consorcios. Lo importante y lo significativo es que en estas tres grandes modalidades de cooperación público-privada, esta alianza, esta cooperación es un instrumento de gestión pública, es una estrategia del directivo público para mejorar, para dinamizar las fuerzas del mercado y mejorar la prestación de los servicios públicos. Si miramos en comparación a otros países de la OCDE, veremos que la utilización, el recurso al sector privado para la provisión de servicios es muy limitado por lo que hace referencia a España en comparación con Holanda, Finlandia, Reino Unido, Suecia, países que además, algunos de ellos son paradigmas del estado del bienestar. Vemos que utilizan en mucha mayor medida la cooperación público-privada, esta relación, esta dinamización de fuerzas con el tejido empresarial. Para estos países, la cooperación público-privada es un instrumento de modernización de la gestión pública, lo que llamamos nosotros la nueva gobernanza pública, que lo que busca es la eficiencia del conjunto del sistema, no solamente de la institución pública, sino de cómo despliega la cooperación con el tejido empresarial para mejorar la eficiencia del conjunto del país o del sistema, incrementando su capacidad competitiva. Por lo tanto, podemos ver dónde estamos y el camino que todavía tenemos por recorrer. En este marco conceptual,
yo decía que también abordaría algunos aspectos clave o significativos desde el punto de vista del lenguaje, cuando hablamos y utilizamos la palabra cooperación público-privada. Hay un elemento conceptual básico y una diferencia entre lo que es la provisión de los servicios públicos y la producción de los servicios públicos. La provisión es, como vemos aquí, cuando se crea una oferta de servicio público, cuando la administración autonómica local, estatal, ¿no?, hace su cartera de servicios, cuando fija el contenido, en qué va a consistir este servicio o bien público, cuando asigna los recursos públicos total o parcialmente y cuando establece las condiciones y derechos de acceso de los ciudadanos para poder utilizar o beneficiarse de esos servicios públicos. Otra parte distinta es la producción, que es el proceso técnico de prestación de servicios. Veremos que en los servicios públicos la producción puede ser directa a través del personal funcionarial o indirecta a través del mercado, a través de entidades con o sin ánimo de lucro. Lo que define la naturaleza de un servicio público es su modelo de provisión. Si la provisión es pública, independientemente de que la producción esté realizada por agentes externos, es decir, del mercado con o sin ánimo de lucro, los servicios son públicos. La responsabilidad de que el servicio funcione correctamente es de la administración, es del Estado. Y los ciudadanos, si hay un mal funcionamiento o una disfunción en la prestación, a quien va a exigir responsabilidades no es al operador que está produciendo el servicio, sino que es a la administración. Por lo tanto, no podemos hablar de privatizaciones cuando estamos hablando de externalizaciones o de partenariados público-privados, que son servicios públicos a todos los efectos. Otro elemento clave es entender la cadena de valor de la cooperación público-privada. Si vemos la misión y visión de la cooperación público-privada, yo decía al principio, estamos hablando de una cooperación donde hay y participan protagonistas que tienen ecosistemas diferentes. El sector privado tiene un ecosistema que es el de mercado, que son las condiciones de competencia. Tenemos un sistema de oferta y demanda, este es el mercado en condiciones de competencia. El sistema de intercambio es el precio. Eso hace que el operador tenga objetivos productivos en el mercado y visualice al ciudadano como cliente, es decir, busca la repetición en el consumo de sus bienes y servicios. Si estiramos la cadena de valor de la cooperación público-privada, veremos que la Administración tiene objetivos sociales. El objetivo principal de la Administración es la cohesión social, es la equidad. Evidentemente que debe mejorar el recorrido de eficiencia, pero su objetivo principal no es la eficiencia, es la cohesión social y la equidad. Por lo tanto, cuando hablamos de cooperación público-privada, debemos entender que la Administración lo que hace es utilizar los bienes y servicios que el mercado está produciendo, con esos objetivos productivos y visión de cliente, para conseguir los objetivos sociales. Para la Administración, la prestación de los servicios públicos legitima su acción de gobierno. Y eso hace que la Administración visualice al ciudadano de una forma mucho más ampliada. Para la Administración, el ciudadano es elector. Mediante el voto legitima las políticas públicas y la acción de gobierno. Para la Administración, el ciudadano es contribuyente, hace sostenible el sistema y, por lo tanto, hay que rendirle cuentas sobre el gasto público. Para la Administración, el ciudadano es administrado, está sujeto a la normativa de la Administración y también, y en última instancia, es cliente, es usuario de servicios públicos. Por lo tanto, es muy importante cuando hablamos de cooperación público-privada que entendamos esta cadena de valor y que en esta relación no reduzcamos al ciudadano únicamente a la condición de cliente, porque en la cooperación público-privada el ciudadano es mucho más, es elector, es contribuyente, es administrado y también es cliente. Por lo tanto, hay que mantener en la relación público-privada la visión ampliada del ciudadano. Tan importante es el logro de la eficiencia como la consecución de los objetivos de política pública, como la consecución de los objetivos sociales, porque por eso la Administración utiliza y participa y coopera con el tejido empresarial para conseguir objetivos de política pública que, repito, legitiman su acción de gobierno. Por lo tanto, sector público y sector privado no es que sean sustitutivos. El debate no está entre debe ser público o debe ser privado. Son complementarios y lo que tendremos que ver es identificar qué aporta cada uno, cuáles son las capacidades que cada uno aporta en esta complementariedad
y, por lo tanto, qué rol cada uno tiene en esta relación compleja para poder mejorar la prestación de los bienes y servicios públicos. El segundo punto que yo comentaba en mi exposición era identificar cuál es la aportación del sector privado al sistema público. Pues básicamente podemos decir que aporta el sector privado al sistema público conocimiento e innovación, capacidades que en muchas ocasiones están fuera de las fronteras de la Administración y básicamente porque son fruto de la especialización. La Administración es generalista. Fíjense que aquí yo estoy teniendo una visión proactiva de la cooperación público-privada, no una visión reactiva. No busco escapar de las rigideces de la Administración y por eso acudo al mercado, sino lo que busco es qué me puede aportar, qué fuerzas puedo incorporar en la prestación de esos servicios para conseguir los objetivos de política pública. Y por lo tanto esto implica que la Administración debe conocer muy bien al tejido empresarial al que se dirige, nivel de maduración, nivel de especialización del mercado, costes del servicio o bien al cual vamos a licitar, porque si no, ¿cómo voy a negociar? Es muy difícil negociar si no conozco el marco estructural de los costes, identificar qué es lo que cada parte va a aportar a esta relación de esta visión estratégica y la coherencia entre las prescripciones técnicas y las prescripciones administrativas o criterios de adjudicación. En muchos casos observamos pliegos de condiciones con técnicas de máximos y con criterios de adjudicación a precio de mínimos. Y eso conlleva a una relación frustrada y de insatisfacción permanente, porque muchas veces el operador, para ganar la adjudicación, se presenta a precios que sabe que no van a ser viables para mantener los estándares de calidad de esos servicios públicos. Por lo tanto, muy importante seguimiento y control. En España podemos decir, y tenemos estudios empíricos que demuestran, que el seguimiento y control se hace en dos momentos: en el inicio de la cooperación, básicamente en el pliego de condiciones, y al final del contrato, pero no durante la ejecución. Y si hablamos del tipo, es un control formal, básicamente legal y económico, pero no es un control de contenido. Por lo tanto, importantísimo el seguimiento y el control en la ejecución y en el contenido. En la ejecución del proyecto, que para mí es la parte del ciclo de la contratación más importante, tan importante es controlar como alimentar la relación. Hemos dicho que la cooperación público-privada sirve para conseguir objetivos sociales de política pública y eso implica que la Administración debe alimentar la relación, cuáles son esos objetivos sociales, y eso implica acompañar al operador en la ejecución del contrato. Por lo tanto, también importantísimo, y aquí tenemos en España una asignatura pendiente en la evaluación en general, evaluación de política pública y evaluación contractual. Y la evaluación es importantísima en la cooperación público-privada. ¿Por qué? Porque es lo que permite tener argumentos de legitimación social de la cooperación. ¿Cuál es el coste de oportunidad de no utilizar la cooperación público-privada? Si no evaluamos, es muy difícil poner respuesta a estas cuestiones. Contratación pública, hemos dicho actividad estratégica y global, importantísimo. Tenemos que en este momento, vamos al precio y ejecución presupuestaria. Las directivas europeas nos ya acompañan a los objetivos estratégicos. Nos dicen que tenemos que buscar la sostenibilidad, la eficiencia, la innovación y la competitividad. Introducen como buenas prácticas buscar la mejora en la relación calidad-precio, no en el precio más bajo. Introducen el concepto de ciclo de vida del producto. Tenemos que pensar que la Unión Europea lo que nos está diciendo es que la actividad contractual es la actividad estratégica para fomentar la competitividad del tejido empresarial en el país. Es decir, los empresarios necesitan compradores inteligentes y podemos incentivar la competitividad del operador a través de la compra. La Administración, a través de la contratación pública, es bidireccional, mejora incorporando las fuerzas del mercado, los bienes y servicios públicos y dinamiza el tejido empresarial para que incremente su competitividad. Cuarto punto que comentaba, ¿cuáles son los principales riesgos y retos de la cooperación público-privada? Hemos dicho visión estratégica y, por lo tanto, cuando hablamos de visión estratégica en la Administración, estamos hablando de un cambio de rol de la actividad administrativa. La Administración está acostumbrada a prestar servicios directamente y a contratar a funcionarios. Son roles diferentes y, por lo tanto, necesitan capacidades diferentes.
Necesitan capacitar a sus directivos para poder ejercer un rol de liderazgo, de planificación, de diseño, de control y evaluación de la prestación de los servicios públicos. Y en muchas ocasiones, y lo apuntaba antes, la Administración recurre a la cooperación público-privada para huir de las rigideces de la Administración, sin capacitar a sus funcionarios, a sus empleados en estas nuevas habilidades de liderazgo, de control, de supervisión. ¿Qué pasa? Que en muchos casos el funcionario vive la cooperación público-privada como una descapitalización de sus funciones, porque no le estamos capacitando para que ejerza el rol de liderazgo o de dinamización. Por lo tanto, ¿cuáles son los principales riesgos para el sector público? Una asignación inadecuada de capacidades dentro del sistema público, que lo que hace es que sea más fácil el riesgo de captura del sistema por parte de intereses particulares y el traslado al socio público de gastos excesivos. ¿Cuáles serían los principales riesgos para el sector privado? Pues ambigüedad e inestabilidad en los marcos reguladores y, en algunas ocasiones, el desequilibrio económico del contrato en su perjuicio. Ya, para terminar, el último punto. ¿Cuál es el ecosistema institucional necesario para que la cooperación público-privada pueda desplegar estas potencialidades, minimizando los riesgos que hemos comentado? En primer lugar, importantísimo, disponer de un marco institucional y normativo adecuado que estimule tanto el desarrollo de valores como de la actitud social necesaria para una efectiva relación público-privada. Y aquí hablo de valores y de marco normativo. Es importantísimo el que podamos legitimar socialmente la cooperación público-privada. ¿Por qué? Porque la opinión del ciudadano incide directamente en el legislador. Si queremos tener un marco normativo que lo que haga es aumentar la calidad de la cooperación público-privada, necesitamos que el ciudadano visualice que la cooperación público-privada es de interés general. Y, por lo tanto, ahí tenemos un recorrido de mejora. Disponer el centro del sistema público de una dotación de conocimiento suficiente para desarrollar este rol central que yo decía de dinamización, regulación y supervisión. Hay una relación directa, tenemos estudios que demuestran, y lo comentábamos ahora en la reunión previa, la relación directa entre la calidad de las instituciones y el desarrollo económico y social de los países. Y cuando hablamos de calidad institucional, de calidad de la administración, hay muchos indicadores, pero uno de ellos es la imparcialidad. Es decir, que el ciudadano, que el empresario tenga la percepción de que va a ser tratado en igualdad de condiciones, sin favoritismos. Y ahí también tenemos un cierto recorrido para mejorar. Es también importante adoptar una orientación estratégica clara y estable resistente a los ciclos político-electorales. La cooperación público-privada es una alianza estratégica. Las alianzas estratégicas no son solamente